En las iglesias fundamentalistas se usa mucho la palabra mayordomía y se hablaba en esos lugares de mayordomía. En el resto de la iglesia evangélica casi no se habla de mayordomía. Y esta es una de las cosas porque hay tanta controversia entre si debo o no debo diezmar, que cuál es la razón, que bíblicamente, que digamos, que aquí, que allá, que por qué debo ofrendar. Eso es por falta de instrucción. Y no entendemos sobre lo que es mayordomía y quiero que usted lo pueda entender. Vamos a hablar de 3T y una cuarta, son 4T. Tiempo, talento y tesoro. Son 3T que están diseñadas en la Escritura y la cuarta, el templo del Espíritu de Dios. El término de mayordomía no es de uso corriente, como dije ahora, en el lenguaje evangélico cristiano. Se conoce, pero no se menciona mucho. Y sí lo podemos recordar en las iglesias fundamentalistas. Las iglesias fundamentalistas son como las iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, moravas, cuadrangulares, pentecostales y otras más que tienen el conocimiento histórico que esto partió desde la Reforma del siglo XVI. La palabra mayordomía en el Antiguo Testamento es Asher al-Bayit. Esto significa mayordomo de la casa. En el Nuevo Testamento se llama epitropos, que es mayordomía en el idioma griego y quiere decir el intendente o el administrador. Uno que controla la casa financieramente es su mayordomo, el que cuida de ella, vela de ella y está al tanto de que su casa esté en orden. Vamos a recordar algunos pasajes en la Escritura. Por ejemplo, todos conocemos la historia de José en Egipto. Él fue mayordomo de Potifar. Y todos recordamos que cuando José llegó a Egipto, que fue vendido como esclavo, Potifar lo adquirió y lo trajo a su casa. Y lo fue probando poco a poco y lo fue colocando hasta que lo convirtió en el mayordomo de su casa. Se le dio el encargo de toda la casa y de todo lo que tenía. Y aunque este era impío, ni siquiera era hebreo, Yahweh bendijo la casa de Potifar a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que él tenía en esa casa, lo que tenía Potifar. Y así en esa casa como en el campo, el Señor proveyó todo lo que necesitó. Génesis 39, verso 5. Esto es importante. Es importante cuando usted piensa dónde trabaja y a quién le trabaja. Y a veces usted trabaja en alguna compañía, una corporación o una persona física, pero a veces son impíos, inconversos. Sin embargo, ellos alcanzan bendición a causa tuya. La presencia tuya en un lugar va a hacer la diferencia. Y aunque ellos no entiendan nada, ellos van a poder percibir bendición porque Dios te va a bendecir a ti. Y todo lo que hagas y todo lo que toques va a ser de bendición. No echarás a perder nada, no hay maldición. Vas a ahorrar el tiempo en ese lugar y vas a permitir que ese lugar fructifique. Potifar había dejado en manos de José todo lo que él tenía
Y Potifar no se preocupó más nada de su casa, sino que cuando se sentaba a la mesa para comer el pan. Eso es tremendo. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso, que usted le hayan encargado algo, el cuidado de su casa. Pienso en la hermana Ana. Y vino bendición sobre el impío de su patrono y sobre toda esa casa, pero por causa de ella. Y le pusieron en su mano el cuidado y no tuvo reparo en poder trabajar y hacer las cosas bien. Dije que mayordomo es el que tiene control de la casa. Ben Mashech, el mayordomo. En el Nuevo Testamento se usa en griego epitropos, que es el mayordomo o el intendente o el administrador o icómonos, de donde se habla del ecónomo cuando se traduce al español. Y es el que tiene la tarea de cuidar, de velar por los bienes de ese lugar. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas 12, 42, hay la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? Fue una pregunta que se planteó ahí en el Evangelio. Ahora, aquí se pone de énfasis no en la tarea o la acción de mayordomía, sino en la persona que está al frente, que es el mayordomo. El creyente está obligado a buscar el conocimiento sobre esta postura y cuál es la voluntad de Dios para cada decisión sobre los recursos financieros y los bienes. Es muy importante cuando somos nombrados administradores de los bienes, de un negocio, de una casa, porque sobre esa persona va a recaer toda la responsabilidad. Las cosas que pasen, buenas o malas, va a tener que dar cuentas. Y si es un buen administrador, bueno, va a producir. Y esto va a traer como resultado bendición. Vamos a hablar de las tres primeras T: tiempo, talento y tesoro. Vamos a hablar del tiempo. Nuestra vida está circunscrita en un tiempo temporal, porque no somos eternos acá, es algo corto. Ahora vamos a ver, y si dividimos el tiempo de un día, que son de 24 horas, y lo podemos dividir en tres partes, y tenemos tres porciones de 8 horas cada día, tarde y noche. Y pongámoslo en esta forma: de las 5 de la mañana, de 5 de la mañana a 1 de la tarde, usted puede contar 8 horas. De la 1 de la tarde a las 9 de la noche, puedes contar otras 8 horas. Y de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, podemos contar las otras 8 horas. Y sabemos que este itinerario, este tiempo, no se cumple en la vida promedio de todos los habitantes. Si nosotros diéramos 8 horas al descanso, 8 horas al trabajo, 8 horas a la expansión o las demás actividades, tendríamos un promedio de vida establecido.
dentro de esos 3 tiempos tenemos una pregunta. ¿Cuál es el tiempo que separamos para el Señor? Y esta es una pregunta que todos debemos de hacérnosla. Y a decir verdad, hijos amados, es minúsculo, es muy chiquito el tiempo que nosotros pudiéramos dedicarlo a Él. Y podemos meter dentro de ese tiempo, alabar, adorar, orar, y aún así pudiéramos preguntarnos cuál es el tiempo que nosotros diariamente dedicamos a Él. ¿Cuánto tiempo es el que invertimos en expander la semilla del reino? ¿Y cuánto tiempo invertimos para poder discipular a alguien que ha sido convertido? Bueno, podemos preguntarnos esto y usted tendrá una respuesta. Y es importante emplear tiempo en los negocios del Padre. Apóstol, pero esa expresión está muy dura, como que negocios del Padre. Bueno, esta expresión la dijo Yeshua cuando él tenía 12 años y él se extravió en el templo y estaba en medio de los doctores de la ley. Y su madre Miriam lo encontró y le preguntó: hijo, ¿no sabías que estábamos preocupados por ti? La respuesta que dio Yeshua a su madre fue: ¿no sabías que yo tenía que ocuparme en los negocios de mi padre? Obviamente ella no entendió nada de lo que él estaba queriendo decirle. Bueno, dije que dividiéramos un día de 8 horas en 3 tiempos diferentes para cubrir 24 horas. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros dedicamos para adorar al Señor? Específicamente venimos los viernes por 1 hora y media. Divídame esa 1 hora y media entre 8 días de la semana y me dice cuántos minutos corresponde cada día. Sí, hablamos del domingo cuando aquí venimos a adorar. ¿Cuánto tiempo invertimos adorando al Señor? 30, 40 minutos. ¿Cuánto tiempo duramos aquí alabando al Señor? Y bueno, ¿cuánto tiempo empleamos nosotros orando cada día delante de Él? Estas son preguntas para cada uno de nosotros. La respuesta es para el Señor. Pero usted se va a dar cuenta que en esa porción de 24 horas, si usted divide todo lo que hacemos para la gloria de Él, es demasiado chiquito. Y si le sumáramos a eso, ¿cuánto es el tiempo que invierto esparciendo la semilla del reino? ¿Y cuánto es el tiempo que yo tengo para discipular a alguien más y encaminarlo en el reino? Bueno, podemos hacer la suma de todo eso. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en déficit. Porque a lo sumo, no voy a decir que cuando queremos, voy a ser más suave y voy a decir, bueno, venimos cuando podemos. Hay una batalla por sacar un tiempo de venir a adorar aquí al Señor un viernes. Alguien me dijo: apóstol, ¿cómo extrañamos
Cuando teníamos 2 tiempos de adoración, veníamos en la mañana y en la tarde. ¿Qué hacemos? Dividimos la poca gente que viene acá y traemos 20 en la mañana y 20 para la tarde. Y son las mismas personas. Qué lástima que no volvimos a tener culto los miércoles. ¿Para qué? 18 personas. No es que menospreciemos a las personas. Saquemos deducción de esto. Porque no empleamos lo que le corresponde al Señor. Tomamos un caminar diferente. Todos están ocupados. Todos tienen múltiples ocupaciones. Pero vamos a reducir esto. Lo cierto es que pensemos esto. ¿Cuál es el tiempo que nosotros damos al Señor en todo lo que corresponde a su obra? Sí, tenemos la pregunta. Solo quiero saber, ¿ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque muchos de ustedes los veo somnolientos, están agotados y cansados. ¿Están concentrados? Ok. Voy a hablar sobre la segunda T, que es sobre el tesoro. Debemos de entender algo. Todo proviene de la mano de Dios. ¿Sí? La salud, la fuerza física, la fuerza, algunos no tienen que ser fuerza física, sino intelectual. La fuerza intelectual, trabajo laboral. Y ese trabajo laboral es la fuente de trabajo donde nosotros vamos y donde nos empleamos en hacer algo. La retribución o el sostenimiento. Todo proviene de la mano del Señor. Pero hay 5 formas que están estipuladas para que nosotros recibamos bendición. Y eso lo hemos aprendido acá en nuestra congregación. Diezmamos, ofrendamos, hacemos siembras, damos la dádiva apostólica que antes se llamaba las obras misioneras y la ayuda humanitaria a los santos de Dios. Blanca, deme las 5 formas que acabo de decir. Sí, no, pero las 5 formas en que nosotros colaboramos y venimos acá al templo. Bueno, adoramos. No me entendió nada porque usted estaba viendo los chinos que iban saliendo. Lo voy a volver a repetir porque esto es importante. Diezmamos o no. Ofrendamos. 2. 3. Sembramos en el reino. Sí. 4. Damos la dádiva apostólica que antes de que nosotros entendiéramos los 5 ministerios llamábamos la obra misionera. Y 5, la ayuda humanitaria que plantamos a los santos cuando ellos lo necesitan. Estas 5 formas de hacerlo las hemos aprendido en Nuevo Pacto. Así como está estipulado, no lo miraron los hebreos, porque ellos sí entendieron sobre diezmar y ofrendar.
pero ellos no hablaban sobre siembras ni hablaban sobre la dádiva misionero, porque ellos nunca fueron a hacer misiones a ningún lado. Y la ayuda humanitaria no fue tan clara como sí sucedió en todo el historial o análisis de Hechos 2. Estos principios bíblicos son principios. Cuando desconocemos los principios de recibir bendición de la provisión de Dios a sus hijos, es por dos razones. Una, porque ignoramos la palabra. Esa puede ser una razón. Dos, apelamos a que Dios no necesita nada. Él todo lo tiene. Y siempre buscamos la forma de evadir compromiso y responsabilidad, como buscamos la forma de evadir así los impuestos. Muchas personas hacen eso. A la hora de hacer declaraciones de la renta, no son tan limpios para declarar exactamente todo lo que percibimos. Eso lo hacen incluyendo cristianos. Y a veces, bueno, y eso tiene un nombre. Si hacemos esto delante del fisco, ¿qué estamos haciendo? Robando. Le robamos al fisco. Bueno, pero también nosotros podemos hacer lo mismo con respecto a Yahweh. En Malaquías 3:8 y también el 9, dijo esta expresión Yahweh: malditos sois con maldición, porque todos vosotros, la nación entera, toda, me habéis robado. Y luego él dijo: ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y él dijo: en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, note usted que en estas escrituras no dice: ¿robará el judío o el hebreo a Dios? No. Aquí dijo: ¿robará el hombre a Dios? Y esto no tiene que ver ni con judíos ni con cristianos. Es algo que puso sobre el hombre. ¿Robará el hombre a Dios? Algunos quieren objetar cuando tienen que venir y traer su ofrenda o su diezmo. Y dice: bueno, es que esto fue una asignación que se dio en el Antiguo Testamento. Y bueno, y lo hicieron para la nación de Israel, que ellos caminaban bajo la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos escuchado esto muchas veces en boca de creyentes en Yeshua, de cristianos. Pero el problema es que nosotros no entendemos que ciertamente, físicamente, no somos la nación de Israel, pero sí somos los hijos del reino de Dios, cuyo Rey y Señor se llama Jesucristo. Ya que nosotros debemos de plantar y sembrar, porque es al mismo Dios, a Yahweh, que nosotros lo hacemos, al que nosotros servimos. Y nosotros
somos los que tenemos parte y vamos a entrar o somos parte del reino de Yeshua por causa de Él. Por causa de Yeshua, usted es una hija de Cristo. Usted es un hijo de Cristo. Somos hijos de Él. Por causa de Yeshua, usted y yo tenemos entrada en el reino. Y no tiene que ver si eres legítimamente judío o no. Solamente tú eres hijo de Cristo. Y debes de estar percibiendo y recibiendo de Él. Tenemos lo siguiente. Nosotros no plantamos, no sembramos y no damos porque tenemos pensamientos y razonamientos. Queremos las bendiciones, pero nunca damos algo al Rey. Ni adoración, porque tenemos una excusa por qué no venir a adorar. Ni alabanza, porque nos cansamos y eso, bueno, no es para mí. Ni ayudamos financieramente para que sea expandido el reino de Dios. Tenemos la cuarta T. Sí. Ya hablamos del tesoro, ya hablamos del tiempo. El talento. Qué bueno que reclamaron. Algunos. El Señor, ya hablé de 2T, voy a hablar de la tercera, que era la segunda, sobre el talento. Lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ponerlo para que eso crezca, para poder servirlo en el reino de Dios. En Mateo 25, del 14 al 18, te habla o nos habla acerca de los talentos. Ahora ya no estamos hablando de las monedas, sino de todo lo que Dios nos dio en cuanto a sabiduría, capacidad, habilidades o virtudes que debemos de ponerlas para el servicio del reino de Dios, sirviendo a los demás con regocijo, con entusiasmo, sin esperar sórbidas ganancias, ni retribuciones, porque lo que Dios nos ha dado es por gracia, es gratis. Y nosotros debemos de ponerlo gratuitamente al servicio. El talento no es para ufanarnos ni engrandecernos. De gratis, de gracia, recibimos y nosotros de gracia tenemos que dar. Quien se guarda el talento dado por Dios es una persona negligente que malgasta lo que Dios ha dado a su vida. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado y nosotros tenemos que dar la porción correspondiente. Bueno, usted tiene que ponerse a pensar lo siguiente. ¿Usted tiene alguna aptitud para algo? ¿O toda su vida estoy para que me pongan a hacer lo que sea? Cuando decimos, bueno, yo puedo hacer lo que sea, eso significa yo estoy necesitado, tengo hambre,
y lo que usted me ponga a hacer, yo voy a hacer. Pero ese no es el punto. El punto es lo siguiente. ¿Habrá algo que Dios ha diseñado en tu vida que tú puedes hacer? Y vamos a entender esto porque nosotros podemos haber aprendido oficios, pero nos hicimos al oficio porque nos dio inteligencia y nos dio sabiduría para hacerlo. Pero no significa que es lo mismo para todos. Porque cada quien tiene una forma, una gracia. Aunque todos podemos recibir el instructivo. Si juntamos en una aula a un grupo de personas y vamos a impartirle o vamos a enseñarles algo, vamos a enseñarle habilidades manuales, o puede ser, vamos a enseñarles habilidades tecnológicas. Y bueno, podemos darle clases de computación para que en el futuro se conviertan en diseñadores, etcétera. Ya usted sabe eso. O una clase física sobre algo que nosotros podemos manipular y podemos obrar. Todos los alumnos que entraron van a graduarse en eso. Bueno, ¿quiénes son los que se van a graduar? Tienen la aptitud, tienen el talento y tienen las ganas de hacerlo. Y entonces va a poder aprender y va a poder hacerlo bien. Pero no tienen todos exactamente lo mismo. Porque esta es la forma multiforme del Señor. A cada uno de nosotros el Señor puede permitir que despleguemos con inteligencia y sabiduría un talento que el Señor nos ha dado. Bueno, y debemos de respetarlo. Que eso es lo que a veces no hacemos. Cuando no reconocemos que una persona específicamente tiene la habilidad para llevar a cabo algo. Usted y yo podemos tener buenos deseos de hacerlo, pero a lo mejor no tenemos la habilidad o la destreza que lo tiene una persona que tiene el talento para hacerlo. De eso estamos todos claros. ¿Sí? Bueno, porque todos tenemos que aprender a hacer algo. Yo creo que estás aprendiendo a hacer algo. No a ir a estar al frente allá. De ahí tiene que salir algo importante. Esto es importante. Porque todos tenemos un talento, algo que el Señor nos ha puesto. Tenemos la destreza, una virtud para desarrollarla. Bien, estamos claros en eso, pero hay una cosa. De alguna forma debemos de dar una porción de nuestro talento al servicio del reino. Así como estuve hablando sobre el tesoro y así como estuve hablando del tiempo, hay una porción que nosotros debemos de dar y plantar en el reino. Y si lo hacemos bien, significa que somos buenos mayordomos. Porque hay gente que tiene un nombre de mayordomo y de mayordomo no sirve para nada. Lo dejamos cuidando, hermano, y cuando nos damos cuenta, hasta los ladrones se están comiendo con él. No somos buenos mayordomos. Podemos estar al frente de una casa, de un negocio, y a lo mejor nos convertimos en disipadores de los bienes de esa casa, porque somos malos administradores. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos esas tres T, el tiempo, el tesoro y el talento, a disponibilidad del reino de Dios, somos constructores para el reino de Dios.
Y claro, vamos a recibir bendición, pero ¿de dónde? El que nos va a pagar el billete cuando hicimos el trabajo. Usted sabe que es una de las razones por qué en el mercado tenemos problemas. Obreros deshonestos cobran lo que ellos piensan que deben de cobrar, no lo que evalúan su trabajo. Otros regatean por el trabajo que tú haces y te quieren pagar una piltrafa porque no tienen el conocimiento. Cuando las personas en una iglesia no tienen la capacidad para diezmar, para ofrendar, para sembrar, para dar dádivas en la obra misionera o apostólica, o para dar cuando se necesita dar a alguien con necesidad. Cuando no tenemos estos roles, usted los oye hablando y hablan como ladrones. No, para nada, no creo. Y hablan como ladrones, ¿sí? ¿Y por qué hablan como ladrones? Porque es lo mismo que hacen todos los que son disipadores del fisco cuando no quieren declarar los tributos que deben de dar, lo que corresponde. Entonces, cuando tenemos en una congregación gente que habla lo que no entiende, es porque le falta el conocimiento en la palabra del Señor. Y mira, la mayor parte de las personas que disertan, enseñan, hablan o malenseñan sobre que si debo diezmar, que si no debo diezmar, que si esto era de acá, que si era de allá, que si debo de ofrendar, que si no debo de ofrendar. Lo cierto que eres un ladrón, porque no quieres poner al servicio del reino, indistintamente de la bendición que podamos tener. Usted sabe que en el diezmo hay una bendición. En la dádiva o la ofrenda hay una bendición. Son diferentes. En el plantío o la siembra hay una bendición. En el plantar para que se anuncie el evangelio a través de la obra apostólica, bueno, hay una bendición. El dar ayuda generosamente al que lo ha de menester, estoy hablando para los santos, hay una bendición. Si desconocemos estos 5 principios es porque no tenemos noción de la mayordomía. Y cuando una persona no tiene noción de la mayordomía, no tiene derecho a hablar nada. Ni sobre diezmos, ni sobre ofrendas, ni sobre tiempo, ni sobre nada. Porque es ignorante de lo que es la mayordomía siguiendo la Escritura. Cuando nosotros somos instruidos en la Escritura, nuestra forma de vida cambia. No estamos hablando de las bendiciones. No estoy hablando cuál es la bendición del diezmo, de la ofrenda, si debo, si no debo. Eso es punto y aparte. Lo cierto es que yo debo de ser administrador de los bienes eternos, porque yo estoy inserido en el reino. No tiene que ver con si soy judío o no. No tiene que ver con si soy creyente, si estoy en la gracia o no. No, tiene que ver con que yo soy hijo en el reino. Y como hijo en el reino, yo voy a hacer las cosas como se hacen en el reino. Y haciéndolas, yo recibo la bendición de Él. Los necios, los que están disputando todo el tiempo y discutiendo, y que si debo y que si no debo, y que cuando estamos en eso es porque hay una falta interna. Es porque hay algo que no está acotejado. Y la mayor parte de las veces que ocurre esto es porque no tenemos la instrucción, el conocimiento para poderlo hacer. ¿Estamos? Cumplí con las 3T, voy a la 4. Dije 3 y 1. Y la 4 es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Y bueno, el templo yo debo de mantenerlo limpio, sin contaminación y en santidad. Bueno, eso es el templo de cada uno. Pero cuando hablamos del templo físico como este lugar, debemos de preocuparnos que todas las cosas caminen. Bendigo los varones que hicieron lo que hicieron hoy en el baño de los hombres. Porque eso significa nos vamos a preocupar por las cosas del templo. Porque tiene que estar todo en orden y debe de caminar para que haya bendición. Bueno, en el caso de nosotros que somos el templo del Espíritu, de igual manera, nosotros debemos de mantenerlo limpio, sin contaminación y en santidad. En 1 Corintios 3, 16, 17, usted que se sabe de memoria la Escritura, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios y que el templo de Dios donde mora está en vosotros, es de vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, bueno, ¿podemos destruir el templo de Dios? Sí. Sí, ¿cómo? No comiendo debidamente, no descansando debidamente, haciendo locuras, comiendo a la hora que nos dé la gana, comiendo de todo lo que apetece el organismo, como si fuéramos una aspiradora, jalando todo lo que puede entrar y después queremos ver cómo lo sacamos. Entonces yo debo de ser sabio para cuidar el templo del Espíritu de Dios. Y si hablamos moralmente, con más razón, más difícil y más peligroso. Porque todo entra por los ojos. Y de todo lo que nosotros miramos, nos contaminamos. Y nos vienen malos deseos, malos pensamientos, malas acciones, hasta que veamos a ver cómo las podemos llevar a cabo. Apetecemos cosas que no debería de ser. Y hacemos cosas que no deberíamos de estar haciendo. Porque somos el templo del Espíritu Santo, que es la morada exactamente donde Él está todo el tiempo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Y no es de venir a decir, ay, por favor, órame porque ahora me salió aquí una pelota. Tengo aquí un pedazo de carne que no tenía por qué haber salido. Ajá. Bueno, vamos a preguntar, ¿y qué tú hiciste? Bueno, no hice nada. Bueno, está bien. Entró un virus, una bacteria, venga, vamos a quitarla, vamos a romper, vamos a orar. Pero hay cosas por desórdenes en nuestra vida que nosotros no sabemos cuidarnos y vamos a tener problemas. Y no quiero comenzar a nombrar enfermedades porque entonces se echa a perder el mensaje. Usted es inteligente y sabe lo que le estoy diciendo. Pero lo cierto es que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y qué es eso de que santo es? Separado para Él. No puedo vestirme como los mundanos. No puedo caminar como los mundanos. No puedo hablar como hablan los mundanos. No puedo hacer las costumbres que hacen los mundanos. ¿Y por qué? Porque estoy separado para Él y soy el templo del Espíritu. Esas 4 T: tiempo, talento, tesoro y templo del Espíritu de Dios,
nos convierte en mayordomos de los bienes eternos. Y saben que lo grande de esto es que un día vamos a responder al rey. Y cuando le respondamos al rey, él no te va a preguntar, bueno, ¿y tú qué hacías? ¿Qué practicabas? ¿Eras cristiano o eras judío? Él no te va a preguntar eso. Los que nacieron en el judaísmo y están empotrados en el judaísmo, bueno, lo van a juzgar por la ley. Pero los hijos de Cristo que nos preciamos de decir, ay hermano, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Bueno, venga acá. Usted está en la gracia del Señor. Usted camina bajo esa gracia del Señor. A ver, muéstreme. Muéstreme tu caminar en el reino de Él. Porque usted y yo, y judíos y no judíos, todos los que pudimos entrar por causa de haber creído en el nombre que es sobre todo nombre, fuimos parte, estamos inseridos en el reino de Él. Bueno, y ese reino tiene un rey. Y a ese rey vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hicimos con lo que Él nos dio. Si obráramos en esta forma, no habría tanta basura de disputas teológicas y argumentos vacíos, si esto es, si no es, si aquí dice, si no dice, si esta escritura. Hermano, no estamos en polémica farisaica. Cuando viene un necio a hablar lo que no entiende, yo no lo escucho. Pero todo el mundo como tiene comezón de oír, no, yo quiero oír lo que dice este piojo. Venga, que aquí en el internet está diciendo y dice, y ya ahora sé, tengo una razón por qué no debo diezmar. Y él pone argumentos bíblicos, sí, pero es un ignorante de la mayordomía en el reino de Dios. Y cuando una persona camina de espaldas a Dios, date contra la piedra, camina como quieras. Un día tendrás que responder a el único rey, a Jesucristo, y Él te dará la libertad para que tú abraces y entres en el reino suyo. Amén, ponte en pie. Si usted la quiere hacer simple, diga, te amo, te amo, te amo y te vuelvo a amar.